conjunto de C complemento. Mi recta de número. Hola, estimados y estimadas, espero estén de lo mejor. Mi nombre es Patricio Yáñez, soy auxiliar actualmente del curso de Introducción al Álgebra y he sido auxiliar también del curso de Introducción al Cálculo. Voy a dar ahora unos pequeños tips en realidad de cómo poder abarcar lo que sería la prueba que les viene, que en su caso es el control 1 formativo, que viene el día lunes. Y también contar un poco de qué cosas hacer y qué cosas no hacer, un poco de recomendaciones y cómo abarcar los problemas a manera general, como consejos que les puedo dar y feedback de los que he podido recapitular haciendo distintas clases. Entre esto vamos un poco a lo que sería el control. El control de introducción al cálculo tiene tres tópicos importantes, que en estos casos serían axiomática, sería también el tópico de desigualdades, y también estaría el tópico de cónicas o figuras de geometría analítica. ¿Ya? Vamos a ir desglosando cada uno de esos tópicos de tal manera que voy a intentar dar pasos o consejos a seguir de lo que no deben hacer y de cómo poder abarcar ciertas cosas. Y luego de eso voy a ir a un compilado también con top, los mejores golazos que no deben hacer en la prueba, y también top, los mejores trucazos que deben hacer en la prueba. También a explicar cómo hacerlo de buena forma y eso en cierto sentido. Espero que este video les sea de mucha ayuda y lo puedan compartir también. La idea es que llegue a más gente y le pueda servir la mayor cantidad de gente posible. Vamos con eso. Lo primero sería, el primer punto sería la axiomática. La axiomática de los reales es los primeros capítulos que se trabaja en lo que sería introducción al cálculo. Pero estos capítulos son un poco rigurosos porque tengo que justificar al final cada uno de los pasos. ¿Qué parte va a ser importante cuando yo esté viendo los ejercicios de axiomática en realidad? Que voy a tener ciertos tipos de ejercicio y eso los tengo que tener claramente identificados. Generalmente me piden demostrar cierto tipo de propiedad. Dicha propiedad en realidad busca que uno ocupe lo que sería toda la parte de la axiomática de los reales, las axiomáticas de orden o las axiomáticas que voy teniendo, como conmutatividad, asociatividad, existencia de elemento neutro, etc. Y al utilizar cada una de estas cosas, lo importante es que vayan justificando cada uno de sus pasos. Porque al final la justificación va a ser lo que le da el argumento para poder obtener el puntaje requerido. Piensen que la prueba la va a revisar una persona. Intenten hacer que esa persona entienda todo lo que ustedes están desarrollando. En esta parte me refiero a que deben explicar de la mejor forma todos sus pasos. Mientras más explicativos puedan ser, va a ser mejor porque su prueba se va a entender mejor. Intenten ser ordenados y estos consejos les pueden servir. Generalmente hay ciertos tipos de ejercicios. Los ejercicios, por ejemplo, que les piden probar una ecuación o cierta propiedad para elementos neutros o inversos o cosas así, generalmente van de la mano con un argumento muy utilizado, que en este caso sería el argumento de unicidad. El argumento de unicidad es decir que yo sé que existe un único inverso multiplicativo para todo real no nulo. Es decir, existe un único. Eso yo lo sé de antemano, porque lo vieron en clases. Entonces, cuando yo quiera probar que algo, por ejemplo, pensemos en un corcho. Un corcho elevado a la menos 1 es igual a otra cosa. Yo sé que el corcho elevado a la menos 1 es un elemento inverso multiplicativo de algún número. Pero además de eso, yo sé que es único. Entonces ese va a ser un argumento fundamental para poder decir que estas dos cosas son iguales. Porque en realidad si estas dos cosas son iguales, el valor que van a tener va a ser el mismo. ¿Por qué? Debe ser el mismo porque claro, el inverso es único. Eso es un argumento que se suele usar. Otro punto que tengo destacado es que no deben asumir nada. Cualquier propiedad que ustedes tengan en el apunte, que hayan visto en clase, recuerden que deben probarla. Hay cosas que pueden llegar a utilizar, por ejemplo los axiomas, conmutatividad, existencia de elemento neutro, asociatividad. Todo esto lo pueden ocupar. Pero también es importante que, por ejemplo, ciertas propiedades como producto de cosas elevado a menos 1, puedo sacar el menos 1 a cada uno, esas cositas es lo que busca la prueba que ustedes vayan realizando. Entonces dichas cosas las deben probar. Siempre pregunten en la prueba qué es lo que deben probar y qué es lo que no deben probar. Eso les va a ser muy importante. Otro punto que tengo destacado es... Recuerden que yo tengo la existencia de un único inverso multiplicativo para todo real no nulo. Pero también yo tengo la existencia de un único neutro multiplicativo, que en este caso sería el 1 para el cuerpo que estamos trabajando, que es el cuerpo de los reales. También tengo la existencia de un único neutro para la suma, que en este caso sería el 0. Esas existencias únicas son los argumentos donde ustedes se van a afirmar para poder justificar una demostración y así poder trabajar a través de una metodología para poder probar alguna igualdad. ¿Ok?
Siempre recuerden que para tomar un inverso multiplicativo es muy recomendado, o sea, no es recomendado, deben hacerlo, colocar que es no nulo, porque todo elemento real tiene inverso multiplicativo cuando este es no nulo. Entonces eso lo deben probar, es un punto importante. Recuerden que ciertas cosas como que a la 3 es igual a la 2 por a la 3, o sea, por a la 1, perdón. Dichas cosas como potencia en realidad está puesto en el apunte que son temas de notación, de hecho en la página 12. Por lo tanto se llega a un consenso que ustedes pueden ocupar eso bajo notación de potencia. ¿Ya? Otro punto, que recuerden que lo que les piden siempre es como que tenga una propiedad, en lo que sería la axiomática, tengo una propiedad que se cumple, y me piden a partir de eso demuestre esta cosa de acá. Entonces lo que estoy demostrando es una implicancia. Yo tengo un P, que va a ser mi propiedad, implica a un Q. Lo que deben ocupar en este caso y tener cierta correspondencia de lo que están haciendo es cómo probar las cosas. Porque cuando yo me refiero a cómo estoy probando algo, recuerden que si yo quiero probar que cierta propiedad se cumple o cierta igualdad se cumple, lo voy a tener que hacer a través de equivalencias. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan muy claro. ¿Cuándo yo debo ocupar una equivalencia o cuándo yo debo ocupar una igualdad? Recuerden que la equivalencia se ocupa para proposiciones lógicas, con un valor de verdad. Por ejemplo, si yo hablo de una igualdad y luego digo, pero si hago esta operación tengo esta siguiente igualdad y luego esta siguiente igualdad, cada una de estas igualdades va a ser equivalente a la otra, porque voy haciendo proposiciones lógicas de tal modo que son equivalentes. Pero, por ejemplo, cuando yo ocupo la hipótesis que mencioné anteriormente, dicha equivalencia cambia en realidad a ser una implicancia. Esas cosas también son importantes de que estén bien hechas en realidad, porque al final es como uno arma la estructura de la demostración y esa parte es bastante importante. Otro punto que quería tocar, de acuerdo a lo que sería la axiomática, recuerden también justificar cada uno de sus pasos. Intentar colocar una flechita y colocar en realidad qué axioma están ocupando o qué propiedad están ocupando. Si pueden ver en la prueba, lo mejor es ser ordenado. Entonces pueden decir como flechita, propiedad estrellita y después abajo probar la propiedad estrellita. Eso es muy importante y que justifiquen cada uno de sus pasos. ¿Ya? Ya. Yendo al siguiente tema, que el siguiente tema sería en realidad lo que sería desigualdades. Desigualdades, trabajamos con un poco de axiomas también, pero ya no hay que ser tan riguroso para lo que estoy probando. Pero también deben justificar sus pasos para que se pueda entender su desarrollo al final al cabo. Cuando yo trabajo con desigualdades, voy a trabajar con desigualdades y valor absoluto. Tenemos dos tipos de ejercicio en realidad. Las desigualdades en realidad, que yo quiero probar cierta propiedad de desigualdades, y lo otro que sería una desigualdad con valor absoluto, la cual yo quiero buscar una solución. Vamos con el primer caso, que yo quiero probar una desigualdad. Si yo quiero probar que se cumple cierta desigualdad, lo importante es que yo ocupe una metodología. Entonces, ¿cómo yo voy a ocupar una metodología para tomar cierta desigualdad y probarla? Por ejemplo, me van a decir, pruebe la siguiente desigualdad. Aquí yo tengo una expresión. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Recuerden que esto es lo que yo quiero probar. Entonces, estrictamente yo no debo partir de lo que yo debo probar. Yo debo partir de una verdad absoluta y a través de pura equivalencia o con una implicancia, si es que me dan una condición anterior, yo debo llegar a lo que quiero probar. Entonces, ¿qué les recomiendo? Por mi parte, tomar lo que quieren probar y poder trabajarlo a través de pura equivalencia hasta llegar a una expresión un poco más amigable en realidad, y luego de eso llegar a una expresión un poco más amigable que ustedes pueden saber que a través de otra propiedad esto siempre va a ser verdadero o siempre es verdadero, llegar a lo que quieren demostrar. Y eso es importante, que cada pasito de acá sea una equivalencia, porque en realidad lo que quieren probar es que se cumple dicha desigualdad, pero también para probar que se cumple dicha desigualdad deben tener una estructura y una metodología que sea correcta. También otro tipo de como variación de este ejercicio es que le entreguen una propiedad de antemano, que les digan, no sé, A por B es menor a 1. A partir de esto pruebe la siguiente desigualdad. Entonces ahí va a ser exactamente la misma metodología anterior, la misma estructura, solo que ahora en realidad voy a tener que trabajar lo que tengo acá y voy a llegar a un punto donde voy a tener que utilizar sí o sí lo que sería la hipótesis, si no, no le daría la hipótesis. Entonces, una vez que llego a este punto, yo debo pensar, ¿qué dato me falta ocupar? La hipótesis, ¿ya? Eso es importante. Cada desigualdad tiene un valor de verdad, como una proposición lógica. Entonces, entre cada desigualdad yo voy trabajando con lo que serían equivalencias, hasta el momento en realidad de ocupar mi hipótesis, y ahí sería una implicancia en vez de una equivalencia. ¿Qué otro punto tengo destacado? Equivalencia, demostraciones, soluciones. Ya. Eso sería con el primer tipo de ejercicio de desigualdades, que sería probar una propiedad. Los otros tipos de ejercicios que tenemos con desigualdades son los de valor absoluto. ¿Ya?
Los de valor absoluto en realidad lo que buscan es que ustedes encuentren la solución de dicha desigualdad. ¿Qué les recomiendo para la parte de valor absoluto? Recuerden que siempre deben ser, para esta parte, muy ordenados. ¿Por qué? Porque generalmente uno se va viendo hartos casos. Voy estudiando el punto crítico. ¿Qué va a ser el punto crítico? Donde yo cambio el signo dentro de lo que sería el valor absoluto. Por ejemplo, si tengo x más 1, todo esto dentro del valor absoluto, más 2 mayor a 0. Menos 2 mayor a 0. ¿Ya? X más 1 dentro del valor absoluto, menos 2 mayor a 0. El punto crítico que voy a estar estudiando en este caso va a ser el menos 1. ¿Por qué? Porque es el que cambia el signo dentro del valor absoluto. Entonces yo voy a estudiar un intervalo desde menos infinito hasta el menos 1 y luego desde el menos 1 hasta lo que sería el infinito. Puede tener esos dos casos. Supongamos que tengo muchos más valores absolutos. Dentro de cada valor absoluto yo voy a sacar un punto crítico. Eso es lo importante. Y ahí yo ir trabajando en todos los casos. Vamos ahora con una estructura general para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, si tengo cierto tipo de valores absolutos y tengo varios, unos dentro de otros, y no sé bien cómo trabajarlos en realidad, lo que les recomiendo ahora es trabajar desde adentro hacia afuera. En realidad, de manera general, desde adentro hacia afuera, para poder ir sacando los puntos críticos. Una vez que tengo ya todos los puntos críticos, yo tomo mi recta de números reales, ¿ok? Y la voy separando en todos los casos posibles. Ah, ya, desde menos infinito a menos 4, desde menos 4 a menos 2, desde menos 2 a 0, desde 0 a 2, desde 2 a 4 y desde 4 a infinito, por ejemplo. Y ahora voy a tener que ponerme en cada uno de esos casos. Cada uno de esos casos va a determinar cómo queda la expresión original. Por ejemplo, que la expresión original va a tener muchos valores absolutos, ¿cierto? Una expresión de desigualdad. Cuando yo aplico, por ejemplo, el primer caso, desde menos infinito a menos 4, todos los valores absolutos de ahí arriba van a estar con una condición ya impuesta. De hecho, el x ya va a vivir en un intervalo, va a vivir de menos infinito a menos 4. Por lo tanto, ahora cada valor absoluto de allá va a cambiar y voy a ocupar la definición de valor absoluto. Si lo que me queda dentro del valor absoluto es mayor que 0, lo saco intacto, solamente con un paréntesis. Y si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, en este caso dada la condición que estoy entre menos infinito y menos 4, lo que está dentro del valor absoluto lo saco con un paréntesis y un menos antepuesto. Voy a trabajar con ese caso. Primer caso, menos infinito a menos 4. ¿Ok? Trabajo con ese caso, desarrollo todo lo que sería el valor absoluto y la desigualdad, y ahí llego a un intervalo solución. Ahora, mi intervalo solución yo lo intersecto con el intervalo donde estoy trabajando. Claro, si yo por ejemplo estoy trabajando desde menos infinito a menos 4 y me dan que la solución es cuando x vive desde menos 8 hasta el infinito. En realidad todo lo que supera el menos 4 no me sirve porque no está dentro de lo que estoy trabajando. Entonces esa es la primera intersección. Yo intersecto el intervalo donde estoy trabajando con la solución que me da en el caso que estoy trabajando. Eso va a ser solución 1, lo vamos a dejar aparte. Hago exactamente el desarrollo análogo para el siguiente caso, en este caso desde menos 4 a menos 2. Y ahí saco otro elemento que sería la solución 2. Y eso lo hago con cada caso. Y al final voy a tener, en este caso, una cantidad de soluciones. Por el primer intervalo, una solución. Por el otro intervalo, una solución. Y así. Y luego mi solución final va a ser unir todos los intervalos. ¿Qué recomendaciones y detalles les voy dejando acá? Ojo con los extremos. Siempre recuerden ver bien dónde van los extremos y cómo depende de dónde están los extremos. Si es mayor estricto o si es mayor igual. Eso es importante. Otro punto a destacar de este tipo de desarrollos, los desarrollos con hipótesis. Entonces, también lo que se puede hacer en este caso, si me dicen que tengo la solución de ciertos valores absolutos, y además de eso me dan una hipótesis, yo en algún momento del desarrollo voy a tener que utilizar la hipótesis. ¿Ya? Entonces, un resumen. Tenemos los ejercicios que son de demostrar propiedades de desigualdades a través de hipótesis, y tenemos los ejercicios que son de encontrar la solución de un valor absoluto de desigualdades. Para este caso les recomiendo también ser muy ordenado, y para este caso también, en general para la prueba, ser muy ordenados y trabajar metódicamente, es decir, no hacer un desarrollo sin saber lo que estoy desarrollando realmente. Eso es muy importante, ¿ya? Y eso, sería con parte de desigualdades. Vamos con lo que sería ahora las cónicas o secciones cónicas. Entiendo que elipses e hipérbolas no les entra en su control, por lo tanto vamos a hablar ahora que serían las rectas y las circunferencias y parábolas. ¿Ya? Generalmente, lo que sería esta parte de geometría analítica es, en cierto sentido, el arte de pensar bien y dibujar mal. Lo primero que les recomiendo para este tipo de ejercicios es dibujar lo que te están pidiendo. Puede que no lo dibujen bien, pero la idea es tener una idea, perdón la redundancia, de qué estoy trabajando en realidad y de por qué estoy haciendo este tipo de ejercicio, por qué estoy haciendo este desarrollo para este ejercicio.
y eso va a ser un contexto a lo que está pasando y lo que me dice el enunciado. Siempre dibujen lo más posible, eso sí es muy importante, como dice el meme, deben tener imaginación. Además de dibujar, también es importante no confiarte en el dibujo, tampoco en el dibujo del enunciado, porque el dibujo del enunciado o el dibujo no va a ser perfecto y puede que no represente necesariamente lo que quieres probar. Solamente va a servir como una guía para saber cómo actuar en el desarrollo. También, ¿qué es importante en esta parte? En la parte de geometría analítica deben ordenar todos sus datos. El enunciado va a ser, puede que sea extenso, puede que sea corto, pero les van a dar una serie de datitos, unos datos importantes que ustedes deben tomar en cuenta. Y los datos ojalá los pueden ir enumerando. 1, dato este, 2, dato este. ¿Por qué? Porque al momento de usarlo es más fácil mencionar, ocupé la propiedad 2, ocupé el dato número 2. Y eso va a ser mucho más fácil también para revisar y para su orden personal. Recuerden que un dibujo no demuestra nada, eso es muy importante. Serie de datos, ordenar. Ya. Lo otro también importante es decir, si me dicen, por ejemplo, tengo 2 puntos, me cumplen cierta ecuación y tengo una recta ortogonal o perpendicular a dicha recta. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Tengo 2 puntos, entonces ahí yo al tiro recuerdo, tengo la ecuación punto punto, la cual me va a generar una ecuación de la recta que me va a contemplar los 2 puntos. Si me están dando ahora una ecuación que es perpendicular a dicha recta, entonces voy a ocupar la propiedad de que dos cosas son perpendiculares, es decir, el producto de sus pendientes va a ser menos 1. Todas esas cosas es importante que lo tengan ordenado, es decir, separar ahora lo que tengo como dato fijo, y separar lo que yo quiero encontrar o lo que yo puedo encontrar. Entonces, al momento de separarlo, pueden decir, ya, tengo estos 2 puntos. Entonces yo tengo la ecuación de la recta, ¿cierto? Ocupando la ecuación de la recta, reemplazando los puntos, llego a la siguiente ecuación. Listo, esto es un dato. Ahora, yo quiero despejar esta parte de acá. Y van explicando su desarrollo, diciendo, ya, entonces el producto de ambas pendientes debe ser menos 1. Por lo tanto, la nueva recta, que va a ser perpendicular a la anterior, va a tener la siguiente pendiente. Y así, ir explicando su desarrollo. En esta parte es muy importante no matraquear, no desarrollar por desarrollar. No avanzar por avanzar, sino avanzar con un sentido. Es decir, tener como un camino para poder demostrar algo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, inventando algo, una parábola. En dicha parábola tengo un punto donde es tangente a una recta. Y en dicha recta tengo otro punto donde es ortogonal a otra recta. Una parábola, una recta, otra recta ortogonal. Si yo tengo, por ejemplo, como dato la recta y quiero llegar a la parábola, lo ideal es intentar hacer un camino. Yo tengo la ecuación de esta recta que era ortogonal. Luego puedo calcular la ecuación de la otra recta que es ortogonal, pero esta recta intercepta la parábola. Listo, y ahí voy haciendo un camino, desde recta a parábola. Puede ser al revés si lo que le piden en realidad demostrar está colocado en lo que sería la recta. ¿Ya? ¿Qué otro punto importante tengo acá? Cuando yo voy avanzando en mi desarrollo y de un momento a otro llego a un punto y no puedo seguir avanzando o no se me ocurre cómo seguir avanzando, generalmente lo que falta es ocupar un dato. ¿Y qué dato? Que en realidad ciertos puntos viven en cierto lugar geométrico. Por ejemplo, que 2 puntos vivan en una parábola. Eso quiere decir que van a cumplir la ecuación de la parábola, que 2 puntos viven en una recta, van a cumplir la ecuación de la recta. Y ahí voy a llegar a una relación entre esos puntos. Y ese puede que sea un dato que me pueda faltar. Por la cantidad de ejercicios que he visto, generalmente es el dato que falta para poder ponerle la guinda a la torta y cerrar bien el ejercicio. Vamos recapitulando un poco lo que hemos hecho. Hablamos de la axiomática, de los reales, hablamos de las desigualdades, la demostración de propiedades y también lo que sería el despeje de la solución de ecuaciones con valor absoluto, inecuaciones con valor absoluto y también de lo que sería el tema de geometría. Esto sería lo que le entra en su primer control formativo. Los otros puntos que quería tocar eran los golazos que no deben hacer. Golazo me refiero cuando uno la embarra en un control y se manda un argumento que en realidad no es válido, pero por eso se llama un golazo. Hay ciertos que son muy conocidos en la universidad, como el teorema de cambio de página, ir al desarrollo, llegar al final y de repente, cambiar la página, está demostrado. No, esas cosas no las deben hacer, ¿ya? También qué golazos no quiero que cometan. Asumir que algo es positivo. Recuerden que si yo tengo una desigualdad y estoy multiplicando por algo, en la desigualdad multiplico en ambos lados. Pero también es muy importante conocer el signo de lo que estoy multiplicando. Si yo multiplico por algo que es positivo estricto, no cambio la desigualdad. Pero si multiplico por algo que es negativo estricto, yo cambio la desigualdad y cambio el orden. Eso es muy importante considerarlo y siempre justificar dónde están los elementos que yo estoy multiplicando. ¿Ok? Dividir por 0. Eso también es algo muy, muy, muy importante. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, a por b a la menos 1. Y yo digo, ya, ok, voy a multiplicar por a la menos 1 por izquierda. Por ejemplo, debo decir que a es distinto de 0. Si no puedo estar en realidad multiplicando por a la menos 1. Pero si a es 0, sería 1 partido en 0. Y eso es dividir por 0.
Y eso en realidad es matar a un gatito matemáticamente, lo cual no les recomiendo. ¿Ya? Otro punto, cancelación de signos. Esa parte es muy importante y es un golazo que suelen cometer. Intenten no hacerlo y justificarlo de buena manera. Ojo, el orden en las desigualdades. Yo, primero, tengo un intervalo donde estoy trabajando, luego intersecto la solución de dicha desigualdad con ese intervalo, y eso me va a dar un intervalo solución 1. Luego ese intervalo lo uno al final. No hagan las cosas al revés. Eso es un error muy usual que deben evitar. ¿Ya? Extremos, ángulo 90 grados, ya. También otros tipos de golazos que hay son los extremos de la desigualdad. Si yo considero mi intervalo de soluciones de 5 al infinito, pero en realidad a 5 cerrado, estos detallitos van a descontar puntaje. No tanto, pero van a descontar puntaje. Siempre recuerden ver los extremos y qué pasas con ellos. También, por el dibujo, el ángulo se ve de 90 grados. Pero en realidad no es de 90 grados. Deben probar que las cosas son de 90 grados para poder utilizarlo. Eso también es un consejo que les puedo dar. ¿Ya? Y por último, los trucazos que pueden ocupar siempre, por lo menos en la parte de axiomática y la parte de desigualdades, y también creo que en la parte de geometría para las ecuaciones. Recuerden el 1 conveniente. ¿Qué es el 1 conveniente? Yo multiplico por 1, pero ¿qué es 1? 1 es en realidad, si A es distinto de 0, 1 es igual a partido en A, ¿cierto? Pero ahora ese A puede ser algo conveniente, se llama 1 conveniente. ¿Por qué? Porque yo multiplico por algo que me sirve, porque después lo puedo asociar con otro elemento de la ecuación y ahí formar en realidad un resultado que yo quería, o una forma que yo quería. Siempre eso se llama un 1 conveniente. Es como un ni quita ni pone, que es algo como se le dice en la universidad, a lo que sería eso. Porque claro, multiplico por 1 y esto de 1 va a ser igual a partido en A. Ni quita ni pone, porque en realidad no le hago ningún cambio a la igualdad, porque multiplico por 1. También se puede hacer esto con el neutro para la suma. ¿Cuál es el neutro para la suma? Si yo puedo sumar 0. Puedo decir, ya, esto es, no sé, por decir algo, x es igual a 5. Pero también x va a ser igual a 5 más a menos a. Eso es sumar 0. Estoy sumando 0. Pero puede que ese a que yo agregué sea conveniente para poder desarrollar la ecuación. ¿Ya? Generalmente les van a dar cosas con implicancias. Les van a decir, tengo la siguiente hipótesis y quiero llegar a esto de acá. Entonces, cuando tengan implicancia, recuerden las cosas de la implicancia. ¿Qué son las cosas de la implicancia? Primero, yo tengo varias formas de demostrar una implicancia, pero una forma usual que se da bastante en los desarrollos que vamos viendo en los distintos problemas es ocupar contradicción. Eso puede ser algo que les puede servir. Si es que van avanzando la demostración y no saben cómo avanzar, intenten probar por contradicción, que sería P implica Q, ¿cierto? Pero decir contradicción es asumir la hipótesis y negar la tesis. Es decir, yo tengo P es verdadero, pero también tengo que Q va a ser falso. Y ahí yo voy a avanzar el desarrollo y si llego a una contradicción, listo, lo pruebo por contradicción. ¿Ya? Otra cosa que pueden hacer, en realidad, si yo tengo P implica Q, para demostrar algo en general, que tengo cierta propiedad y quiero probar otra, eso es un P implica Q, lo pueden probar por contrarrecíproca, que es cambiar el orden de P y Q, es decir, intercambiarlos, y a partir de esto negarlos. Esa es la contrarrecíproca. Si tengo P implica Q, es equivalente a decir que Q negado implica a P negado. ¿Ok? Esos serían como los tips, trucazos, golazos y un resumen general de lo que deben y no deben hacer de la prueba que les viene ahora, que sería su control 1 formativo de intro de cálculo. Eso, le doy mucha energía, espero que les vaya muy bien. Recuerden el video, poder compartirlo, que le llegue a la mayor cantidad de gente que le pueda servir. Y eso, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en clase, sección 6.